El Triángulo de las Bermudas no es famoso por tormentas extremas ni por aguas particularmente brutales. Es famoso por algo mucho más inquietante. Las cosas no se hunden ahí, desaparecen. Barcos completos, aviones enteros y tripulaciones experimentadas se han esfumado sin dejar restos, sin señales de impacto, y en muchos casos, sin siquiera un llamado de auxilio. Cuando un barco naufraga, el océano siempre devuelve algo. Madera flotando, restos de metal, combustible, cuerpos. En el Triángulo de las Bermudas, muchas veces no aparece absolutamente nada, como si el mar hubiera decidido borrar solo a las personas, y no al objeto que las transportaba. Durante décadas, esta zona del Atlántico ha acumulado informes oficiales, testimonios contradictorios y archivos clasificados. Y aunque las explicaciones oficiales insisten en errores humanos y condiciones naturales, hay un detalle que nunca termina de encajar: demasiadas desapariciones siguen el mismo patrón. Brújulas que dejan de funcionar al mismo tiempo, instrumentos que fallan sin causa aparente, comunicaciones que se cortan de forma abrupta. Y luego, silencio. Un silencio que no corresponde a un accidente común. Lo más perturbador no es que ocurran accidentes en el mar. Eso siempre ha pasado. Lo perturbador es que, en esta región específica, los accidentes parecen borrar la evidencia, como si algo, o alguien, se asegurara de que no quede rastro. Por eso el Triángulo de las Bermudas no genera solo miedo, genera sospecha, porque cuando no hay restos, no hay pruebas. Y cuando no hay pruebas, es muy fácil cerrar casos sin responder preguntas incómodas. Gobiernos, ejércitos y organismos internacionales han insistido durante años en que no hay nada fuera de lo normal en esta zona. Pero al mismo tiempo, muchos documentos relacionados con desapariciones específicas permanecieron clasificados durante décadas. Aquí es donde el misterio deja de ser solo geográfico y se vuelve político. Porque si no fue el clima, si no fue el error humano y si no fue el océano, entonces alguien sabe algo que no se nos ha dicho. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los enigmas más persistentes del siglo XX. Un misterio donde convergen barcos fantasma, aviones militares, teorías de experimentos secretos y fenómenos que la ciencia aún no logra explicar del todo. Porque si el Triángulo de las Bermudas no es un simple accidente natural, entonces estamos frente a un lugar donde las cosas no fallecen, dejan de existir. El Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos misterios del mundo moderno que, oficialmente, no existe. No aparece en mapas náuticos reconocidos. No está catalogado como zona peligrosa por organismos marítimos internacionales. Y aún así, su nombre provoca inquietud inmediata. Se extiende entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, una región del Atlántico aparentemente normal, con rutas comerciales activas, tráfico aéreo constante y sin condiciones extremas permanentes que expliquen una tasa tan alta de desapariciones. Y sin embargo, desde principios del siglo XX, barcos mercantes, aviones civiles, naves militares y escuadrones completos han desaparecido dentro de estos límites sin dejar rastros verificables. Las explicaciones oficiales hablan de tormentas repentinas, errores de navegación y magnetismo terrestre. Pero cuando se analizan los casos uno por uno, aparecen inconsistencias, contradicciones y silencios difíciles de justificar. En muchos informes, los testimonios de pilotos y capitanes fueron minimizados o directamente descartados. Instrumentos que fallaron al mismo tiempo. Sensaciones extrañas descritas antes de la desaparición. Cambios bruscos en el entorno. Durante décadas, estos relatos fueron etiquetados como exageraciones o mitos. Pero el problema es que muchos de ellos provienen de personal militar altamente entrenado, acostumbrado a situaciones extremas y procedimientos de emergencia. Aquí es donde el Triángulo de las Bermudas deja de ser solo un misterio popular y se convierte en una pregunta incómoda. ¿Por qué tantas versiones coinciden? ¿Y por qué tantas respuestas oficiales no lo hacen? Algunos investigadores creen que esta zona fue utilizada como laboratorio natural. Otros hablan de fenómenos geográficos raros. Y otros sostienen algo más inquietante, que ciertas desapariciones no fueron accidentes. Este video no busca darte una explicación definitiva.
Busca mostrarte todo lo que no encaja, todo lo que fue omitido, todo lo que se cerró demasiado rápido. Porque a veces, el verdadero misterio no está en el océano, sino en lo que decidieron no contarnos sobre él. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Si el Triángulo de las Bermudas fuera solo una zona peligrosa por tormentas, sus historias se parecerían a cualquier otro relato marítimo. Pero no es así. Aquí no hablamos de barcos destrozados contra arrecifes ni de restos flotando tras un naufragio. Hablamos de embarcaciones encontradas intactas, a la deriva, como si sus tripulaciones se hubieran levantado y desaparecido al mismo tiempo. Uno de los patrones más inquietantes es la normalidad congelada en el tiempo. Mesas servidas, pertenencias personales ordenadas, cargas sin tocar. No hay señales de pánico, lucha o evacuación apresurada. Todo parece indicar que la desaparición fue repentina, silenciosa y coordinada por una causa desconocida. En un accidente marítimo convencional, el océano siempre devuelve algo: fragmentos, manchas de combustible, restos humanos. En el Triángulo de las Bermudas, en cambio, muchos casos se caracterizan por una ausencia total de evidencia, como si el mar no hubiera hundido el barco, sino retirado a las personas. Capitanes con décadas de experiencia reportaron fallas simultáneas en instrumentos de navegación, brújulas girando sin control, relojes que se detenían y sistemas eléctricos que colapsaban sin explicación. Estos reportes se repiten una y otra vez en casos separados por años, incluso décadas. Algunos testigos describieron una sensación difícil de explicar, un silencio absoluto, casi antinatural, justo antes de perder comunicación. El viento se detenía, el mar se volvía plano, y luego, la señal desaparecía. No hubo llamadas de auxilio ni mensajes de emergencia en muchos de estos casos. Lo que vuelve estos incidentes especialmente inquietantes es que no afectaban solo a barcos pequeños o mal equipados. Desaparecieron cargueros modernos, buques militares y embarcaciones con sistemas de navegación avanzados para su época. No eran errores improvisados, eran fallas completas. Al analizar los registros oficiales, surge otro detalle perturbador. Muchos de estos casos fueron cerrados rápidamente, sin investigaciones profundas ni seguimientos públicos. Se atribuyeron a mal clima incluso cuando los informes meteorológicos no registraban tormentas en la zona. Aquí es donde la narrativa comienza a oscurecerse aún más. Porque cuando los accidentes no dejan restos y las investigaciones se cierran sin respuestas, el misterio deja de ser natural y empieza a parecer administrado. Estos barcos fantasma no solo alimentaron el mito del Triángulo de las Bermudas, prepararon el terreno para algo todavía más perturbador: la idea de que el océano podía borrar tripulaciones completas sin brutalidad visible ni explicación clara. Y si eso ya resulta inquietante, lo que ocurrió después en el aire, no en el mar, terminaría de convertir esta región en uno de los mayores enigmas del siglo XX. Porque el siguiente caso no involucró un barco, involucró 5 aviones militares al mismo tiempo. Si las desapariciones en el mar ya resultaban inquietantes, lo que ocurrió en el aire terminó de sellar la reputación del Triángulo de las Bermudas. En diciembre de 1945, 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos despegaron para una misión de entrenamiento rutinaria. Nada experimental, nada secreto, solo un ejercicio de navegación básica sobre el Atlántico. El escuadrón era conocido como el Vuelo 19. Sus pilotos no eran novatos, eran aviadores entrenados, familiarizados con la zona y con protocolos de emergencia claros. Las condiciones climáticas eran aceptables. No había tormentas registradas. Todo indicaba que sería una misión más. Pero a mitad del vuelo, algo comenzó a fallar de manera simultánea. Las brújulas dejaron de funcionar. Los pilotos reportaron que no podían determinar su posición. El mar debajo de ellos parecía extraño, diferente a lo habitual, como si el entorno hubiera cambiado sin previo aviso. Uno de los mensajes de radio quedó registrado para siempre y se convertiría en una de las frases más inquietantes del caso. El piloto líder dijo: "Todo se ve raro, incluso el océano no parece el mismo". No era una frase técnica,
Era una descripción subjetiva, casi emocional, impropia de una comunicación militar normal. Minutos después, la situación empeoró. Los pilotos comenzaron a contradecirse entre sí sobre la dirección correcta. Algunos creían volar hacia el oeste, otros hacia el este. Los instrumentos no coincidían con la realidad visual. La desorientación era total y colectiva. Luego, sin una señal clara de emergencia, el contacto se perdió. No hubo mensaje final. No hubo Mayday. Los 5 aviones desaparecieron del radar casi al mismo tiempo. Nunca se encontró un solo resto verificable de las aeronaves ni de sus tripulantes. La Marina envió un avión de rescate para buscarlos. Minutos después de despegar, ese avión también desapareció. Este detalle, muchas veces omitido en versiones simplificadas del caso, es uno de los más perturbadores. No fue una desaparición aislada, fue una cadena. La investigación oficial concluyó que se trató de un error de navegación, pero los registros muestran contradicciones, cambios en los informes y declaraciones que no encajan con una simple desorientación. 5 aviones no se pierden al mismo tiempo por casualidad. Además, el área de búsqueda fue amplia y prolongada. Se rastrearon cientos de kilómetros cuadrados sin resultados. Ningún fragmento, ninguna mancha de combustible, ninguna señal de impacto en el agua. El vuelo 19 transformó al Triángulo de las Bermudas en algo más que una curiosidad marítima. Introdujo una posibilidad mucho más inquietante, que en esta región no solo desaparecen barcos, también desaparecen escuadrones completos. Y eso nos obliga a preguntar qué más estaba ocurriendo allí en plena posguerra. Después del vuelo 19, el Triángulo de las Bermudas dejó de ser solo un misterio geográfico y comenzó a verse como un posible escenario de pruebas. La desaparición simultánea de 5 aviones militares en plena posguerra encendió sospechas inevitables, no solo por lo que se perdió, sino por dónde ocurrió. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Atlántico se convirtió en un laboratorio a cielo abierto. Nuevas tecnologías de navegación, radares experimentales, sistemas de comunicación y pruebas electromagnéticas comenzaron a desarrollarse con urgencia. Muchas de estas pruebas se realizaron lejos del escrutinio público, en zonas marítimas amplias y poco vigiladas. Algunos investigadores independientes sostienen que el Triángulo de las Bermudas fue utilizado como área de ensayo para tecnologías capaces de interferir con campos magnéticos y sistemas de orientación. Esto explicaría por qué tantas desapariciones incluyen reportes de brújulas girando sin control y fallas simultáneas en instrumentos. Existen documentos desclasificados que confirman pruebas con dispositivos capaces de afectar señales de radio y navegación. Sin embargo, muchos archivos relacionados con operaciones navales y aéreas en esta región permanecieron clasificados durante décadas, alimentando la sospecha de que no todo salió como se esperaba. Aquí surge una pregunta incómoda. Si una prueba tecnológica falló y provocó la desaparición de barcos o aviones, ¿qué sería más conveniente admitir públicamente? ¿Un accidente experimental o una desaparición inexplicable atribuida al clima? Algunos testimonios hablan de zonas donde los instrumentos se vuelven inútiles durante minutos, como si el entorno anulase cualquier referencia externa. En un contexto de pruebas militares, una interferencia de ese tipo podría resultar catastrófica para cualquier nave que pasara por el área en el momento equivocado. Lo inquietante es que varias desapariciones ocurrieron cerca de rutas militares o en periodos donde se registró actividad naval inusual. No es una prueba definitiva, pero sí un patrón que se repite con demasiada frecuencia para ser ignorado. La teoría no afirma que el gobierno provocara intencionalmente las desapariciones. Sugiere algo distinto, que algo salió mal, y que admitirlo implicaría revelar tecnología, errores o consecuencias que no podían hacerse públicas. Cuando los archivos se sellan y las explicaciones oficiales se simplifican los hechos, el silencio se vuelve parte del misterio. No como evidencia directa, sino como indicio de que la verdad podría ser más compleja de lo que se nos ha contado. Pero incluso esta explicación deja cabos sueltos, porque hay desapariciones que ocurrieron fuera de contextos militares, sin pruebas ni ejercicios cercanos. Y eso abre la puerta a una posibilidad aún más inquietante, que el Triángulo de las Bermudas no dependa solo de la acción humana.
Cuando las teorías de errores humanos y experimentos militares ya no alcanzan para explicar todos los casos, el misterio del Triángulo de las Bermudas entra en un terreno todavía más inquietante. Un terreno donde la ciencia no niega los fenómenos, pero tampoco logra explicarlos por completo. Uno de los elementos más repetidos en testimonios de pilotos y marinos es la sensación de que el entorno cambiaba de forma repentina. No se trataba solo de niebla o mal clima, sino de una alteración completa del paisaje. El mar parecía diferente, el cielo adquiría un tono extraño y la percepción del espacio se volvía confusa. Algunos pilotos reportaron que sus vuelos duraron menos tiempo del que marcaban los relojes de a bordo. Otros aseguraron haber recorrido distancias imposibles en lapsos demasiado cortos. Estas inconsistencias temporales no prueban nada por sí solas, pero aparecen con demasiada frecuencia como para ser simples errores de cálculo. Ciertos científicos han planteado que en esta región podrían producirse anomalías electromagnéticas poco comunes. Cambios abruptos en el campo magnético terrestre que afectarían brújulas, instrumentos y potencialmente la orientación humana. En un entorno así, incluso un piloto experimentado podría perder toda referencia. Otra hipótesis habla de liberaciones repentinas de gas metano desde el fondo marino. Estas emisiones podrían reducir la densidad del agua, provocando que los barcos pierdan flotabilidad casi de inmediato. Aunque esta teoría explica algunos hundimientos, no logra aclarar por qué en muchos casos no se encontraron restos. Más allá de las explicaciones físicas, existen relatos difíciles de clasificar. Testimonios de luces inexplicables, zonas de calma absoluta rodeadas de tormentas y momentos en los que la comunicación se cortó sin causa técnica aparente. No son pruebas concluyentes, pero tampoco encajan del todo en los modelos tradicionales. Algunos investigadores han sugerido la posibilidad de ventanas o anomalías espaciales temporales extremadamente raras, no como portales de ciencia ficción, sino como fenómenos naturales poco comprendidos que podrían desorientar gravemente a cualquier nave que los atraviese. Lo inquietante es que muchos de estos relatos coinciden en detalles específicos, aun cuando provienen de personas que nunca se conocieron entre sí. Mismas sensaciones, mismos fallos, mismas descripciones vagas pero consistentes. La ciencia no descarta estas posibilidades, pero tampoco puede confirmarlas. Y en ese espacio intermedio, donde no hay certeza ni negación absoluta, el misterio del Triángulo de las Bermudas se vuelve especialmente resistente al paso del tiempo. Si algo fuera de lo común ocurre en esta región, no tendría que manifestarse siempre. Bastaría con que ocurriera ocasionalmente, de forma impredecible, para explicar por qué algunos cruzan el triángulo sin problemas, y otros simplemente nunca regresan. Cuando un fenómeno se repite durante décadas y las respuestas oficiales no evolucionan, el silencio comienza a pesar más que las explicaciones. El Triángulo de las Bermudas no solo destaca por sus desapariciones, sino por la forma en que muchas de ellas fueron cerradas, rápido, sin preguntas incómodas y con conclusiones genéricas. En numerosos casos, las investigaciones oficiales se limitaron a atribuir los hechos al clima, a errores humanos o a fallas técnicas, incluso cuando los reportes meteorológicos no mostraban tormentas y los testimonios hablaban de condiciones normales minutos antes de la desaparición. Lo más inquietante no es que existan errores en las investigaciones, sino que muchos archivos permanecieron clasificados durante años, incluso décadas. Informes de la Marina, registros de vuelos y comunicaciones completas no estuvieron disponibles para el público durante gran parte del siglo XX. Cuando algunos de estos documentos comenzaron a desclasificarse, aparecieron inconsistencias, versiones que no coincidían entre sí, informes modificados con el paso del tiempo y detalles omitidos que nunca fueron explicados de manera clara. Este patrón no prueba una conspiración directa, pero sí revela una actitud institucional clara: minimizar el fenómeno, no amplificarlo, no convertirlo en una pregunta abierta, porque reconocer que algo escapa al control siempre resulta más peligroso que negar su existencia. Algunos investigadores señalan que admitir anomalías reales en rutas comerciales y militares tendría consecuencias enormes. Afectaría seguros, comercio internacional, rutas aéreas y la percepción de seguridad global. El silencio, en ese contexto, resulta funcional.
También existe un factor psicológico. El aceptar que hay zonas del planeta donde las leyes conocidas no siempre se comportan igual genera una sensación de vulnerabilidad que ningún gobierno quiere alimentar. Por eso, durante años, el Triángulo de las Bermudas fue tratado como un mito exagerado, una curiosidad popular sin valor científico. Sin embargo, los casos nunca dejaron de acumularse, solo dejaron de ocupar titulares. El encubrimiento no siempre implica mentir. A veces consiste simplemente en no profundizar, en cerrar expedientes con explicaciones cómodas y dejar que el tiempo diluya la curiosidad pública. Y así, el Triángulo de las Bermudas quedó suspendido en un limbo inquietante, demasiado documentado para ser ignorado, demasiado incómodo para ser explicado por completo. El Triángulo de las Bermudas no necesita monstruos ni criaturas fantásticas para resultar aterrador. Su verdadero impacto está en la ausencia, en lo que no se recupera, en lo que no se explica, en lo que simplemente desaparece. A lo largo del tiempo, barcos, aviones y personas se han perdido en esta región sin dejar huella. Algunas explicaciones son plausibles, otras no tanto, pero ninguna logra abarcar todos los casos sin dejar preguntas abiertas. Tal vez el triángulo no sea peligroso de forma constante. Tal vez solo lo sea bajo ciertas condiciones, en momentos específicos, cuando factores que aún no comprendemos se alinean de manera precisa. O quizá el mayor misterio no esté en el océano, sino en nuestra necesidad de tener siempre una respuesta clara. Porque aceptar que hay zonas del planeta que todavía escapan a nuestro entendimiento completo no resulta cómodo. El Triángulo de las Bermudas permanece ahí, cruzado todos los días por barcos y aviones. La mayoría llega a destino. Algunos no, y en ese pequeño margen de incertidumbre es donde el misterio sigue vivo. No como una historia del pasado, sino como una pregunta abierta que aún espera ser respondida. Si este video te dejó más preguntas que respuestas, entonces cumplió su propósito. Suscríbete a Rumbo al Pasado si te atraen los misterios reales, las conspiraciones documentadas y las historias donde el silencio dice más que las palabras. Activa la campana y acompáñanos en cada viaje hacia los enigmas que nunca debieron existir.